Bienvenidos, telenautas, a nuestro programa Entérese en YouTube. Quien les habla, Jesús Angulo, director y productor de dicho programa, tiene el gusto de traerles a ustedes hoy como invitado al que tantos piden que siempre venga. Nos referimos al doctor Orlando Trujillo. Y para comenzar este programa vamos a tratar el tema, el retiro de las estatuas. Sí, ese problema tan complicado que ha estado en las primeras páginas de los periódicos, radio y televisión, y que en realidad con Trujillo vamos a averiguar qué hay detrás de esto. ¿Qué relación tiene todo esto con la guerra civil aquí en los Estados Unidos? Y sin más, le damos la más bienvenida y que nos diga él lo que sepa alrededor de esto. Muchas gracias, Jesús, por tenerme en el programa. Mira, este es un paso más del movimiento que tiene siempre la izquierda en cualquier país que llega, de transformar la historia, cambiar toda la historia de una nación. Y parte de esa transformación es eliminar los héroes, los mitos que los pueblos van desarrollando y que son parte de la base de su nacionalidad. En Cuba tú sabes que cuando llegó este señor, Fidel Castro, lo primero que hizo fue eliminar la historia. La historia prácticamente arrancaba el 26 de julio cuando él atacó el Moncada. Ahí empezaba la historia de Cuba. Y se salvó José Martí porque le echó la culpa de que era el actor intelectual del ataque. Si no, tampoco aparece. Entonces es la forma natural, normal de ellos. Y una de las cosas que hay con todo esto es que han cogido a los negros de Estados Unidos y los han embaucado, no a todos, lógicamente, pero a una gran masa, a esa masa que vive en lo que aquí le llaman las plantaciones de welfare, que son los guetos, que ellos de ahí mantienen a esa gente y le sacan los votos. Bueno, ese tipo de gente los han embaucado y los han engañado. Primero, diciéndole que la guerra civil fue producto de la esclavitud. La guerra civil no tuvo prácticamente nada que ver con la esclavitud. La esclavitud fue algo lateral. La abolición de los esclavos fue algo que entró cuando ya la guerra estaba por la mitad, como un instrumento que usó Lincoln. Pero la guerra civil no surge por eso. La guerra civil surge porque había un norte industrializado, desarrollado, económicamente poderoso, continuamente recibiendo un influjo de nuevos inmigrantes que venían de Europa para llenar todas esas fábricas que ellos estaban creando, y un sur que era básicamente agrícola, que vivía del algodón y el tabaco. El sur, su algodón, lo vendía casi totalmente a Inglaterra, a las textileras inglesas, y las textileras inglesas era el comercio del sur. Entonces tenían un monocultivo prácticamente, porque el tabaco era lateral también. Entonces, el norte consideraba que la esclavitud era una rémora, porque ellos sabían que el obrero es más rentable que el esclavo. ¿Y por qué es más rentable? Porque cuando un obrero se muere, entra otro por la puerta a trabajar. Cuando se muere un esclavo, el dueño pierde dinero porque él tuvo que comprar ese esclavo y después tiene que comprar otro. Entonces es más rentable. El sur no era esclavista, como la gente dice, no, que el sur era esclavista. No, señores, en el norte había esclavos también. El 80% de los sureños no tenían esclavos. El 80%. El 22% tenían esclavos, el resto no tenía. Y por cierto, una cosa que nunca se dice, el mayor esclavista que tuvo el sur de los Estados Unidos era un hombre de la raza negra que se llamaba Nathan Mettencher, y que llegó a tener 2.000 esclavos negros, y él era negro. En el sur había alrededor de 3 millones de negros. De ellos, 360.000 eran negros libres. Y esos negros libres formaron los regimientos del ejército confederado que pelearon en la guerra. El primero se formó en 1861 y fue el primer regimiento de Luisiana. Es más, ahora con todo este lío de las estatuas han salido algunos descendientes de esos negros y han dicho, pero ¿por qué me van a mí a prohibir que yo honre a mi abuelo, a mi bisabuelo, del que yo estoy orgulloso que peleó en la guerra? ¿Por qué me van a prohibir a mí que yo lo honre? Porque en el sur hay muchísimos negros hoy en día que descienden de aquellos soldados que pelearon en el ejército confederado. El ejército confederado armó a sus soldados negros antes que el norte armara los suyos, porque el norte no armó totalmente a sus tropas hasta 1864.
aparte de que le pagaban el 80% que le pagaban a los soldados regulares. Pero bueno, no fue la esclavitud, fue un problema económico. El norte quería, y además el norte tenía temor de que ese vínculo comercial tan estrecho del sur con Inglaterra pudiera hacer que de nuevo la corona británica entrara en América y que el sur se convirtiera de nuevo en parte de la Gran Bretaña. Era un temor que ellos tenían. Además, Lincoln no quería que el país se dividiera porque Estados Unidos dividido entonces iba a ser más débil y no iba a tener una gran protección contra los grandes poderes europeos. Y Lincoln quería evitar por todos los medios que se dividiera. Y es más, en 1862 Lincoln declaró: nunca mi decisión ha sido ir a la guerra para liberar a los esclavos. Primero, porque no creo que tengo el derecho legal para hacerlo. Y Ulysses Grant, que era el jefe del ejército del norte, declaró en 1863, dijo, si yo hubiese sabido que la guerra era para liberar a los esclavos, hubiese renunciado a mi posición y mi espada hubiera ido a defender el otro lado. Ahora, cuando empieza la guerra, el general Robert Lee, que es una de las estatuas que se quieren bajar, el general Robert Lee era uno de los generales, si no el más, uno de los generales de más prestigio y respeto en Estados Unidos. Sus cadetes, porque él era director de West Point y anteriormente había sido héroe de la guerra en México. Y era cuando llegó la guerra civil, Lincoln lo llamó para ofrecerle el puesto de jefe del ejército del norte. Y él le dijo: no, yo soy sureño y yo no puedo traicionar a mi gente. Entonces en el patio de West Point se formaron los cadetes. Y dijeron: los que son del sur y quieran regresar al sur, que den un paso al frente. Prácticamente la mitad de los cadetes dieron el paso. Y esos se fueron con Lee a integrar el ejército sureño. Grant, por otra parte, cuando empieza la guerra no estaba en el ejército, estaba licenciado. Y lo cogen y lo ponen a pelear en el frente del Mississippi. Y en aquel momento el ejército del norte perdía prácticamente todos los combates, prácticamente todo. Entonces Grant estaba ganando combates. Y Lincoln lo llama para nombrarlo jefe del ejército de la Unión. Los demás generales le dijeron: pero señor presidente, ¿cómo usted va a nombrar a este hombre jefe del ejército de la Unión? Este hombre es un alcohólico. Y la respuesta de Lincoln fue: díganme la marca del whisky que bebe para dárselo a los demás generales, porque este gana batallas. Grant tenía un sistema de guerra parecido al que usaron los rusos en la Segunda Guerra Mundial. Lanzar tropas, masas de tropas. Y sus soldados le llamaban The Butcher, el carnicero. Porque todas las batallas él la ganaba, pero perdió una cantidad de hombres gigantesca. Porque lo de él era taca, y manda. Entonces, los soldados del norte respetaban a Lee. Los del norte respetaban a Lee, porque era un caballero. En cambio, a su propio general le llamaban The Butcher. Cuando la guerra empezó, al año de estar andando la guerra, todo el mundo sabía que el sur la perdía. El sur no podía ganar esa guerra. El sur tenía 9 millones de habitantes. El norte tenía alrededor de 14 millones y cada día aumentaba más los habitantes porque seguían llegando barcos cargados de inmigrantes. El norte tenía fusiles de cerrojo y el sur tenía fusiles de mosquete, de cargar por el cañón. El sur tenía revólver de 3 tiros, de 6 tiros, pero cargándolo por delante con pólvora, y el norte ya tenía balas de cápsulas. El norte llegó a tener las ametralladoras Gatling. O sea, la artillería del norte era muy superior en todos los sentidos. El norte era industrial, continuamente. El equipo bélico del norte era muy superior al del sur. Luego la Marina del Norte le hizo un bloqueo a los sureños que prácticamente los estranguló. Algunos barcos lograban escapar y llegar a los puertos cubanos, que eran puertos españoles en aquel entonces, y allí compraban vituallas y provisiones y demás, pero eso era lo que lograban escaparse del bloqueo. Pero todo el sur tenía un bloqueo. Otro de los motivos que tuvo la guerra fue que habían una discusión entre si los nuevos estados que se iban a integrar a la nación iban a ser esclavistas o no iban a tener esclavos.
Y los principales, los tres que estaban, los que de verdad estaban en el hit parade, eran Nuevo México, Kentucky y Missouri. Eran los tres que estaban en el hit parade. ¿Cuál es el hit parade? Que eran los que estaban discutiéndose, porque no tenían en ese momento, no eran ni esclavistas ni no esclavistas. Entonces no estaban ni con el sur ni con el norte. ¿Una posición neutral? No, es que no se habían definido. Entonces era, ¿por qué? Porque en Washington se estaba discutiendo una ley para impedir que los nuevos estados tuvieran esclavos. Y el sur se oponía a eso. Se oponía a eso por una cuestión de principio. Y alguna gente, mira, nosotros ahora podemos pensar que la esclavitud es una cosa horrible, horrenda, abominable. Pero no podemos jugar a esa gente con la mentalidad nuestra. Hay que ubicarse en el siglo XVIII. En el siglo XVIII el esclavo era una propiedad. Por eso cuando viene la independencia de los Estados Unidos no se liberan, porque era el respeto a la propiedad privada, porque este país se fundó capitalista. Entonces el respeto a la propiedad privada y el esclavo era ya Aristóteles había dicho que el esclavo era un artículo. Entonces, el problema de que eso era propiedad de alguien. Propiedad de alguien. Entonces no se podía romper esa propiedad. Muchos sureños dijeron que si Lincoln de verdad estaba interesado en terminar con la esclavitud, que hubiese comprado a todos los esclavos del sur, que le iba a salir más barata que la guerra. Pero es que nunca fue, el propósito nunca fue liberar a los esclavos. Incluso el propio Lincoln en una oportunidad dijo, los esclavos que se liberen deben regresar a África, como hizo Monroe, que liberó 12.000 esclavos, se los regresó a la costa de África y compró un pedazo de tierra que le llamó Liberia y los dejó allí. Y Lincoln quería mandarlos para allí. O sea que no tuvo, la esclavitud fue una cosa. En el año 1863, Lincoln declara la abolición única y exclusivamente porque él pensaba que le iba una cantidad de esclavos iban a entrar en el ejército del norte. Y por otro lado, que el sur ya le iba a quitar todo el ímpetu que podía quedarle al sur. Porque le digo, después del primer año de guerra, todo el mundo sabía que el sur perdía la guerra. Bueno, casi todo el mundo, menos los soldados probablemente. Sabían que el sur no podía ganar esa guerra, no tenía las condiciones para ganar esa guerra. Además, Grant puso al frente de la invasión del sur a un hombre que era, en el sur decir Sherman, es decir, Satanás. Sherman fue el equivalente de cualquier general Valeriano Weyler en Cuba o cualquier general nazi en la Segunda Guerra Mundial de aquello. Porque Sherman acabó, en la guerra se perdió en el sur, en primer lugar. Pero aparte de eso, Sherman acabó, destruyó todo lo que se podía destruir. Todo lo que se podía destruir lo destruyó. Y otra cosa que deliberó el sur era, debilitó al sur fue que cada estado se consideraba independiente, prácticamente. Porque ellos precisamente por ahí viene la liberación, la separación, porque ellos dicen que ellos se unieron voluntariamente a las 13 colonias y que voluntariamente se podían separar. Y entonces ellos dijeron, bueno, pues como nos unimos, nos separamos. Así comenzó la guerra. Y Lincoln dijo, no, si nos separamos, el país se pierde todo su poder. Y la guerra comienza por eso, para impedir la separación, para, como dijo Lincoln, para mantener la unión. Y en el sur, por ejemplo, el gobernador de Texas no quería mandar sus tropas a reforzar a Lee porque decía que tenían que defender a Texas. El gobernador de Georgia igual. O sea, que no había un esfuerzo conjunto de guerra. Todas esas cosas fueron cosas que como ellos se atomizaron de esa manera, fueron cosas que impidieron. De cualquier manera, el sur perdía la guerra, pero eso lo acabó. Y sobre todo después de la batalla de Gettysburg, que mataron al general Thomas, que era la mano derecha de Lee. Y hasta que lo matan, él está ganando la batalla de Gettysburg. La está ganando. Profesor, perdone que lo interrumpa. No, porque el tiempo nos cruza. Y hay un tema superior a este en el sentido de que esta es la causa del tema, que es el retiro de las estatuas. ¿Qué hay detrás de ese retiro de estatuas? Nada más. ¿Es un problema político? No. ¿Es incrementar la división racial en este país? Bueno, claro, el problema ¿qué hay detrás de eso? El problema es que divide y vencerás. Mira, en el sur, muchísima gente en el sur se sienten orgullosos de esas estatuas, porque fueron sus abuelos, sus bisabuelos que pelearon. Es más, ellos hasta recreaban en algunos lugares los combates de la guerra civil. Entonces es coger a la población negra, esa población que ellos tienen cautiva, voto cautivo,
esa población negra que ellos tienen, que no han salido como tantos negros que han salido de esa plantación mental en que lo tienen ellos, y lo primero que hacen es irse del gueto, porque el gueto está contaminado. Entonces, este grupo de gente, ellos lo utilizan de mil maneras, inventan el Black Lives Matter como si las otras vidas no importaran, y toda esa serie, todo no es nada más que dividir la sociedad. Y sobre todo, quitarle al sur unos héroes que ahora resulta que esos héroes son racistas, pero cuando estaban peleando eran demócratas, porque el sur era demócrata y el norte era republicano. El que liberó el esclavo fue Lincoln, que era del partido republicano, y el partido demócrata se caracterizó por ser partido racista. Mira, lo creó Andrew Jackson. Andrew Jackson fue el hombre que hizo el exterminio de los indios en este país y creó los campos de concentración indios, que eran las reservaciones. Y era demócrata. Y era, claro que era demócrata. Después, él creó el partido demócrata. Después vino el proceso de la guerra civil, donde todo el sur era demócrata. Todo el sur era demócrata. Después que se acaba eso, cuando se acaba la guerra, el Congreso en Estados Unidos declara que los ex confederados y su familia no podían votar. Le quitaron el voto a los blancos. Y a los esclavos le dieron el voto. A los ex esclavos le entregaron el voto. Eso era una estrategia política para ciertos elementos de arriba que venían con dinero para comprar las propiedades del sur. ¿Por qué? Porque después de la guerra del sur, el sur se había quedado empobrecido, arruinado, y entonces le dijeron: hace 4 años y medio que ustedes no pagan impuestos, tienen que pagar sus impuestos atrasados. ¿Con qué? Si el sur estaba arruinado totalmente. Entonces venían estos señores a los ayuntamientos con, le llamaban carpetbag, venían con una bolsa llena de dinero y llegaban y compraban las haciendas y todo eso por pesetas, por centavos, porque al frente de todos esos lugares estaban los negros esclavos, que eran los que podían votar y eran los políticos, porque los blancos no podían participar. Y de ahí es que en el año 1866 en Tennessee sale el Ku Klux Klan para asustar a los negros que no fueran a votar. Ese Ku Klux Klan políticamente era republicano, demócrata. No, en el sur todo el mundo era demócrata. Es más, Y el Ku Klux Klan surge en el sur. Claro, en Tennessee, en 1866. Además, en los primeros años del siglo XX, ya del siglo XX, el Ku Klux Klan llegó a hacer desfilar en la ciudad de Washington. Llegó a hacer un desfile de 20.000 personas en la ciudad de Washington. ¿En qué año fue eso? En 1920. Todos los senadores, no todos, pero yo diría que el 80 o el 70% de los representantes, los senadores, eran miembros del Ku Klux Klan del sur. Y todos los alcaldes y todos los gobernadores eran miembros del Ku Klux Klan. Y demócratas, por supuesto. Demócratas. Y todos eran miembros del Ku Klux Klan. Todos. Es más, salían con su capuchón, se retrataban muertos de risa. Entonces, ¿cómo están usando en estos momentos el Ku Klux Klan? Porque la habilidad de la izquierda es transformar la historia. Es coger la historia, borrar la historia real y fabricarse una historia personal. A su gusto. Y acabó, vamos a decir, lo que pasó en la isla de Cuba. Que hubo otra historia, los muchachos que las generaciones que han nacido en Cuba no saben nada de la historia de Cuba. ¿Por qué? Porque la han cambiado, la han borrado, la han virado al revés. Entonces, el resultado de todo esto es que Woodrow Wilson, presidente del Partido Demócrata, vio la película El nacimiento de una nación, no la nueva esta, que esta es la versión negra, El nacimiento de una nación, que es explicar el origen del Ku Klux Klan, y cuando terminó dijo: así fue. Y fue el hombre que prohibió en los ministerios, en las oficinas de gobierno, que blanco y negro trabajaran juntos. Porque después de la guerra trabajaban juntos en los ministerios y demás. Ese es el mismo Jackson que creó también la Reserva. No, este no fue Jackson, este fue Woodrow Wilson. En 1914, 15, 16. Y le dijeron, y fueron un grupo de negros a verlo, y el dirigente le dijeron: pero ¿cómo usted está haciendo esto, presidente? Dijo: porque esto es la mejor manera de mantener la paz, porque separándolo no hay conflicto. Ese fue Woodrow Wilson, que es un héroe de los progresistas en este país. ¿Okay? Entonces, la realidad es que cambiar la historia, como la inmensa mayoría de las personas no se interesan por eso, pues entonces le pueden dar gato por liebre. Le cambian la historia y la gente no tiene conciencia. Entonces ahora cuando van a bajar, bueno, ha habido en la universidad de Dallas, en Texas,
se pidió que se bajara, que se sacara de la universidad la estatua de George Washington, porque George Washington era un blanco esclavista. En la Universidad de Pensilvania quitaron, en el departamento de inglés, de idioma, quitaron el cuadro de Shakespeare, porque Shakespeare era un blanco, un hombre y blanco, y bajaron el cuadro. Entonces volvemos a lo mismo. Vamos al momento actual. Con todo esto lo que se quiere crear es más división, más odio entre blanco y negro. Lo que se quiere crear es una nueva historia para el nuevo orden que ellos quieren hacer en este país. Una nueva historia. Una historia al gusto de ellos y a la condición de ellos. Por eso tú ves, con lo que se habla en las universidades, que en encuestas que se han hecho, muchachos universitarios le han preguntado y el 56% ha dicho que ellos creen que el socialismo es mejor que el capitalismo. Ninguno de ellos jamás en su vida ha tenido una idea de lo que es, porque aquí no se habla ya de política en los colegios. O sea, no se explica como antiguamente, que había una materia que era gobierno y otra materia que era política. Ya eso no existe. Entonces son analfabetos políticos y tienen 4 o 5 activistas, profesores activistas en las universidades, que los envenenan, los llenan de porquería, y llega un momento que esos muchachos llegan a sentirse avergonzados de ser americanos. Porque ellos, el estándar de vida que ellos tienen, no lo tienen porque este país es un país trabajador, porque este es un país donde la gente trabaja 7 días a la semana, porque este es un país con grandes recursos y con gran inventiva. No lo tienen porque este país explota al tercer mundo. Y ellos se sienten, entonces ellos tienen un complejo de culpa, ellos sienten un complejo de culpa, y ese complejo de culpa lo revelan queriendo destruir lo que existe para formar una cosa nueva. Eso es todo. Y después de los 8 años del expresidente Obama, que fue el empujón, el gran empujón hacia la izquierda radical, a lo que algunos han llamado el neocomunismo americano, pues entonces ya este país estaba en un proceso que nada más que le faltaba un empujoncito para convertirse en the Socialist State of America. La primera sociedad. Los estados socialistas de América. Lo que pasa es que llegó este señor, que no porque él llegó porque lo puso el Espíritu Santo ahí, llegó porque la base del pueblo americano dijo: no podemos seguir por este camino, porque esto es un acantilado, nos vamos a matar todos. Y entonces llegó este señor que pudo haber llegado Panico Pérez. Y entonces él vino con estos planteamientos, estas ideas, que fue lo que hizo Reagan en el año 80, que paró el proceso que traía Carter y todo ese lío y Reagan lo paró, porque si no ya estuviera muy avanzado. Y paró en este momento porque Hillary venía a completar la obra. ¿Y cuál es el proceso de todo esto? Nada más que crear la socialización en este país para ir al nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es socializar a todo el mundo para que una élite gobierne. Y todos nosotros seremos siervos de la gleba. Regresar a hace 8 o 9 siglos atrás. Y más que eso, no es también en este instante que todo es hacerle la vida miserable e imposible al presidente. Bueno, mira, se la hace miserable e imposible porque Trump, te repito, es la piedra en el zapato. Es que el que se ha atravesado en el medio del plan que ellos llevaban adelante y que viene a desbaratar todo lo que ellos habían lanzado. Imagínate, un siglo y pico de trabajo, ellos no pueden dejar que lo tiren por la borda. Entonces por eso se han lanzado con todo lo que tienen. Y se han apoderado de las calles, porque lo primero que hacen los comunistas, los socialistas y elementos por el estilo es apoderarse de las calles. Nada más que en 2 ocasiones le han quitado la calle. Las SA de los alemanes antes de los nazis, que los sacaron a patadas de las calles, y los camisas negras de Mussolini, que sacaron a los comunistas de las calles de Italia a patadas. ¿Por qué? Porque eran más bestias que ellos. Entonces, como confunde todo este problema, toda esta situación, ¿ve usted una posibilidad de que esto llegue a producir hasta una guerra civil aquí entre sur y norte otra vez? No, es posible. Es posible. Mira, Estados Unidos tiene muchos problemas como gran potencia y el mundo tiene muchos problemas. Tenemos a un señor loquito por allá con unas bombas en el extremo oriente y que parece que está empeñado en tener un conflicto. Parece que él se cree en su mundo de fantasía, porque creo que le gusta mucho Walt Disney. Parece que él se cree que sí, que él puede hacer una guerrita de esa de Nintendo. Dios quiera que alguno de los viejos que está alrededor de él le dé un pistoletazo y se inmole, ¿no? Profesor, lamentablemente el tiempo es inexorable, está contra nosotros. Y sin más,
dándole las más expresivas gracias una vez más. Todo lo que hemos aprendido hoy sobre esta situación del retiro de las estatuas, especialmente de los héroes para el movimiento sureño, se despide de ustedes. Hasta la próxima. Jesús Angulo. Complicado que ha estado en las primeras páginas de los periódicos, radio y televisión, y que en realidad con Trujillo vamos a averiguar qué hay detrás de esto. ¿Qué relación tiene todo esto con la guerra civil aquí en los Estados Unidos? Y sin más, le damos la más bienvenida y que nos diga él lo que sepa alrededor de esto. Muchas gracias, Jesús, por tenerme en el programa. Mira, este es un paso más del movimiento que tiene siempre la izquierda en cualquier país que llega, de transformar la historia, cambiar toda la historia de una nación. Y parte de esa transformación es eliminar industrializado, desarrollado, económicamente poderoso, continuamente recibiendo un influjo de nuevos inmigrantes que venían de Europa para llenar todas esas fábricas que ellos estaban creando, y un sur que era básicamente agrícola, que vivía del algodón y el tabaco. El sur, su algodón, lo vendía casi totalmente a Inglaterra, a las textileras inglesas, y las textileras inglesas era el comercio del sur. Entonces tenían un monocultivo prácticamente, porque el tabaco era lateral también. Entonces, el norte consideró todos, lógicamente, pero a una gran masa, a esa masa que vive en lo que aquí le llaman las plantaciones de welfare, que son los guetos, que ellos de ahí mantienen a esa gente y le sacan los votos. Bueno, ese tipo de gente los han embaucado y los han engañado. Primero, diciéndole que la guerra civil fue producto de la esclavitud. La guerra civil no tuvo prácticamente nada que ver con la esclavitud. La esclavitud fue algo lateral. La abolición de los esclavos fue algo que entró cuando ya la guerra estaba por la mitad, como un instrumento que usó Lincoln. Pero la guerra civil no surge por eso. La guerra civil surge porque había un norte. Bienvenidos, telenautas, a nuestro programa Entérese en YouTube. Quien les habla, Jesús Angulo, director y productor de dicho programa, tiene el gusto de traerles a ustedes hoy como invitado al que tantos piden que siempre venga. Nos referimos al doctor Orlando Trujillo. Y para comenzar este programa vamos a tratar el tema, el retiro de las estatuas. Sí, ese problema tan... los héroes, los mitos que los pueblos van desarrollando y que son parte de la base de su nacionalidad. En Cuba, tú sabes que cuando llegó este señor, Fidel Castro, lo primero que hizo fue eliminar la historia. La historia prácticamente arrancaba el 26 de julio cuando él atacó el Moncada. Ahí empezaba la historia de Cuba. Y se salvó José Martí porque le echó la culpa de que era el actor intelectual del ataque. Si no, tampoco aparece. Entonces es la forma natural, normal de ellos. Y una de las cosas que hay con todo esto es que han cogido a los negros de Estados Unidos y los han embaucado, ¿no?